Hola, en esta siguiente clase vamos a profundizar un poco más sobre las integrales inmediatas y casi inmediatas. Para resolverlas utilizaremos una tabla como para resolver derivadas, y en la clase anterior hemos visto algunos de esos ejemplos en donde tenemos funciones eh, simples, ¿no? Es decir, no son funciones compuestas. Y en estos casos es directo el cálculo de la integral aplicando esta tabla. Lo que pasa es que si ya tenemos en vez de la función simple una función compuesta, tenemos que tener un poco más de cuidado. Porque, por ejemplo, eh, si podéis observar en esta tabla, cada vez que tenemos una función de alguna manera, tendremos también multiplicado la derivada de esa función o la derivada de alguna parte de la función. En el caso, por ejemplo, de una potencia, si en vez de tener x a la n tenemos una función elevada a la n, necesitamos tener también la derivada de esta función para poder aplicar la fórmula de integración. Supongamos, por ejemplo, de tener que calcular la integral de x menos 1 elevado a 3 por dx. Entonces vemos que no es x a la 3, sino que es otra función elevada a 3. En este caso igual no hay mucho problema porque estaríamos en esta situación de aquí, una función elevada a una potencia, y también tenemos la derivada, porque la derivada de esta función, o sea, la derivada de x menos 1 es 1, con lo cual ya tengo un 1, no necesito hacer ningún tipo de arreglo. Esta integral directamente será x menos 1 elevada a 4 entre 4 más la constante arbitraria. O sea, directamente la función elevada a n más 1 entre n más 1, igual como si fuese directamente x a la n. Pero imaginemos que tengamos, en vez de x menos 1 a la 3, 3x menos 1 a la 3. Pues en este caso, tengo una situación bastante parecida, una función elevada a una potencia, pero aquí me falta la derivada de la función, la derivada de 3x menos 1. Ahora, sabiendo que la derivada de 3x menos 1 es un 3, yo puedo hacer un pequeño arreglo para tener aquí el 3 multiplicando. Y eso se hace simplemente multiplicando por la constante que me falta y divido entre el mismo número. O sea, no estoy haciendo nada de prohibido porque añado una cantidad y la quito dividiendo entre la misma cantidad, ¿vale? Pero esto me permite obtener una forma del mismo tipo que en el formulario. Entonces podemos aplicar esta solución. El resultado será el 1/3 que tengo aquí afuera permanece también en la solución. Esto no simplemente está multiplicando la integral. Ahora, lo que tengo aquí adentro es esta situación de aquí, una función elevada a una potencia multiplicado por la derivada de la función. El resultado será la función a la n más 1 entre n más 1, es decir, x menos 1 elevado a 4 dividido entre 4. Y esto queda como x menos 1 elevado a 4 partido entre 12 más la constante arbitraria. Acabamos de ver entonces una pequeña trampa, digamos, un pequeño arreglo que podemos utilizar siempre que necesitemos de una constante para obtener la derivada de la función. Ahora, esto lo puedo hacer solo si me falta una constante. Si falta algo que dependa de x, no se podrá hacer un arreglo de este tipo. Se tendrá que buscar otra manera de solucionar la integral. Vamos a ver ahora este otro ejemplo. Aquí tenemos la integral de una función exponencial. Ahora tenemos que ir a mirar el caso de la función exponencial, como no es directamente e a la x, sino que e elevado a f de x. Vemos que también en este caso necesitamos tener aquí multiplicando la derivada de la función f de x que está al exponente. Ahora, sabemos que la derivada de menos 2x más 5
es igual a menos 2, con lo cual haremos lo mismo que antes. Multiplicamos por menos 2 y afuera por 1 entre menos 2. De esta manera, hemos logrado tener e elevado a f de x y esta de aquí que es f' de x. ¿Vale? Entonces podemos aplicar directamente esta fórmula. El resultado será menos 1/2 por e elevado a menos 2x más 5 más la constante arbitraria. Y vamos ahora a este otro ejemplo. Te aconsejo que pares el vídeo en este punto y que lo intentes por tu cuenta y luego miras la solución que te voy a proponer yo. Vamos a ver cómo resolverlo entonces. Lo primero que tenemos que hacer siempre para determinar si una integral es una integral inmediata o casi inmediata es ir a mirar si hay alguna parte de la función que sea derivada de otra parte. Porque como veis, como hemos dicho, en toda esta tabla tenemos que hay alguna derivada multiplicando todo, ¿no? Y además lo que tenemos que tener en cuenta es que la derivada siempre ha de estar al numerador. Ahora, aquí vemos que hay al numerador 8x al cuadrado. ¿Será este 8x al cuadrado la derivada de otra parte? Bueno, sabemos que la derivada de x a la 3 es 3x al cuadrado. Con lo cual, esta función, aparte el 8, que veremos que no es un problema, aparte el 8, digamos, el x al cuadrado resulta ser la derivada de x a la 3 y además la derivada de x a la 3 más 2, porque la derivada de 2 sabemos que es 0. Entonces vemos aquí que hay una parte que es derivada o casi la derivada de otra parte. Vamos a escribirlo de otra manera. Esto lo podemos escribir como integral de 8x al cuadrado por x a la 3 más 2 elevado a menos 3. ¿Vale? Entonces, tenemos una función elevada a una potencia y algo que se le parece a la derivada de esta función. Si lográramos hacer que aquí estuviera exactamente la derivada de esta función, entonces podríamos aplicar esta fórmula de aquí. Vale, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, sabemos que el 8 lo podemos sacar afuera, que no hay ningún problema, hacer una constante y hacer que todos los términos se están multiplicando. Entonces lo escribiremos como 8 por la integral de x al cuadrado por x a la 3 menos 2 elevado a menos 3. Perdón, es x a la 3 más 2 por dx. Entonces, la derivada de x a la 3 más 2 sabemos que es 3x al cuadrado. O sea que aquí me falta un 3. Pero ya hemos visto que podemos añadir una constante y quitarla multiplicando por su inverso. Pongo el 3 y multiplico por su inverso, que es 1/3, afuera, porque el 1/3 no me sirve dentro de la integral, me sirve solamente el 3. Ahora veis que ya tenemos bien arreglada la expresión de la integral para poder aplicar esta función, esta propiedad de aquí. ¿Vale? Entonces, todo esto va a ser igual a 8/3 multiplicado por f de x, que es x a la 3 más 2, elevado a menos 2, dividido entre menos 2. ¿Vale? Aquí podemos simplificar el 8 con el menos 2, quedó menos 1 abajo, y el resultado será menos 4/3 por x a la 3 más 2 elevado a menos 2, más c, o si queréis la podemos escribir como menos 4 partido de 3 por x a la 3 más 2 al cuadrado más c. Vamos a ver ahora este otro ejemplo, siempre eh, con la idea de buscar si hay alguna parte que sea derivada de otra parte, y como hemos dicho, la derivada ha de estar al numerador. Ahora, entonces, nos preguntamos, ¿esta x es derivada de otra parte? Pues es casi la derivada de este x al cuadrado. Si yo añado
un 2 aquí, tendré la derivada de esta x al cuadrado. Entonces me queda de la forma coseno al cuadrado de f de x, y al numerador tendremos f' de x. Y si miramos en la tabla, es esta de aquí. Tenemos la derivada al numerador y abajo el coseno al cuadrado de f de x. Y eso directamente va a ser la tangente de f de x más c. Lo único que tenemos que hacer es arreglar para tener exactamente la derivada al numerador de esta función de aquí. O sea, añadimos un 2 y multiplico afuera por un medio. Y el resultado será, por tanto, un medio tangente de x al cuadrado más c. Ahora te toca a ti. ¿Te atreves con esta integral? Hay que pensar un poco más, pero si has seguido bien lo que te he explicado, verás que no es muy complicada. Inténtala y ponme el resultado en los comentarios. Nos vemos en la próxima clase.